Imagina despertar un día y descubrir que tus ahorros de toda la vida han desaparecido. Millones de personas sin trabajo, empresas quebrando, y una sensación de desesperanza que se extiende por todo el mundo. Esto no es una historia de ficción, sino una realidad que vivió el mundo entero hace casi un siglo. La Gran Depresión de los años 30 no solo fue la peor crisis económica de la historia moderna, sino también un momento que cambió para siempre la manera en que entendemos y manejamos nuestras economías. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué hicieron los líderes y economistas para enfrentar este abismo? Y lo más importante, ¿qué lecciones podemos aprender de este oscuro capítulo de nuestra historia? Desde el desplome de Wall Street hasta las políticas del New Deal, pasando por las teorías económicas que aún hoy generan debate, prepárate para explorar en detalle la Gran Depresión, sus causas, consecuencias y soluciones. La Gran Depresión comenzó con el colapso de la Bolsa de Valores de Estados Unidos en octubre de 1929, conocido como el Martes Negro. La Bolsa de Valores, también llamada Wall Street, es donde se compran y venden acciones de empresas. En ese tiempo, muchas personas compraban acciones con dinero prestado, esperando que los precios siguieran subiendo. Cuando los precios cayeron bruscamente, millones de personas perdieron todo su dinero. Durante la década de 1930, miles de bancos cerraron, eliminando los ahorros de millones de personas. Los bancos, donde la gente guarda su dinero y pide préstamos, no pudieron devolver el dinero de los depósitos, lo que llevó a una gran desconfianza en el sistema bancario. La pérdida de confianza en la economía y la caída de los ingresos llevó a una drástica reducción en el gasto del consumidor, el dinero que la gente gasta en bienes y servicios, y la inversión empresarial, dinero que las empresas gastan para crecer y mejorar. Los gobiernos, en un intento de mantener el valor de su moneda estable, implementaron políticas que resultaron en deflación, una caída general en los precios. Esto hizo que las deudas fueran más difíciles de pagar, reduciendo aún más el consumo y la inversión. Algunas de esas políticas fueron: 1. Mantener el patrón oro. Muchos países, incluidos Estados Unidos y varios países europeos, intentaron mantener el valor de su moneda en relación con el oro. El patrón oro es un sistema en el que el valor del dinero está directamente ligado a una cantidad específica de oro. Esto restringía la capacidad de los gobiernos para aumentar la cantidad de dinero en circulación, lo que condujo a la deflación, una caída general en los precios. Por ejemplo, Gran Bretaña mantuvo el patrón oro hasta 1931, lo que dificultó su capacidad para aumentar la oferta monetaria y estimular la economía durante la crisis. 2. Aumento de impuestos. Algunos gobiernos aumentaron los impuestos para tratar de equilibrar sus presupuestos. Esto redujo aún más la cantidad de dinero disponible para el consumo y la inversión, lo que contrajo la economía. Por ejemplo, en 1932, el presidente Herbert Hoover firmó la Ley de Ingresos, que aumentó los impuestos en un intento por equilibrar el presupuesto federal. Se elevaron las tasas del impuesto sobre la renta, con la tasa máxima pasando del 25% al 63%. Este aumento de los impuestos redujo aún más el poder adquisitivo de las personas y la capacidad de las empresas para invertir, empeorando la recesión. Y 3. Políticas proteccionistas. La ley de aranceles Smoot-Hawley de 1930 en Estados Unidos aumentó los aranceles sobre más de 20.000 productos importados. En respuesta, otros países también implementaron aranceles elevados, reduciendo drásticamente el comercio internacional. Por ejemplo, Canadá respondió a la ley de aranceles Smoot-Hawley imponiendo sus propios aranceles más altos sobre los productos estadounidenses, lo que redujo significativamente el comercio entre los dos países y perjudicó a ambos. La crisis tuvo como consecuencias: desempleo masivo. En los Estados Unidos, el desempleo alcanzó el 25%, mientras que en otros países la situación era igualmente grave. La falta de empleo llevó a la pobreza generalizada y la desnutrición. Desplome del PIB. La producción industrial, la cantidad de bienes que se producen, se redujo drásticamente, y el PIB, Producto Interno Bruto, que mide la economía total de un país,
global cayó en cifras sin precedentes. Cambios sociales. La crisis afectó profundamente a la sociedad, llevando a cambios en la estructura familiar, migraciones masivas en busca de trabajo y un aumento en el activismo político y social. En respuesta a la crisis económica, John Maynard Keynes, que fue un economista británico cuyas ideas revolucionaron la forma en que los gobiernos manejan las economías en tiempos de crisis. Su obra más influyente, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, 1936, propuso soluciones para combatir la Gran Depresión que eran radicalmente diferentes a las políticas tradicionales de la época. Las principales propuestas de John Maynard Keynes fueron: 1. Intervención del gobierno. Keynes argumentó que en tiempos de crisis económica, el gobierno debería intervenir activamente para estimular la demanda agregada, que es el total del gasto en bienes y servicios en una economía. Ejemplo: en los Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt implementó el New Deal, un conjunto de programas de gobierno que incluyeron la construcción de carreteras, puentes y presas. Estas obras públicas no solo mejoraron la infraestructura del país, sino que también crearon millones de empleos, lo que aumentó el gasto del consumidor y ayudó a reactivar la economía. 2. Déficit fiscal. Keynes apoyó la idea de que los gobiernos deberían estar dispuestos a gastar más de lo que ingresan durante las recesiones para financiar el gasto necesario para reactivar la economía. Este enfoque es conocido como política fiscal expansiva. Ejemplo: durante la Gran Depresión, el gobierno de Estados Unidos aumentó significativamente su gasto en programas de alivio y obras públicas, incluso si eso significaba incurrir en deudas. La Administración de Progreso de Obras, WPA, por sus siglas en inglés, es un ejemplo de esto, ya que empleó a millones de personas en proyectos que iban desde la construcción de escuelas hasta la creación de arte público. 3. Política monetaria. Keynes abogó por tasas de interés bajas para incentivar la inversión privada. Las tasas de interés son el costo de pedir dinero prestado, y cuando son bajas, es más barato para las empresas y los individuos tomar préstamos para invertir y gastar. Ejemplo: en respuesta a la crisis financiera de 2008, la Reserva Federal de Estados Unidos redujo las tasas de interés a casi cero. Esto ayudó a hacer más accesibles los préstamos para las empresas y los consumidores, estimulando el gasto y la inversión en la economía. Por otro lado, tenemos a Friedrich Hayek, que fue un economista y filósofo austriaco, conocido por sus fuertes críticas a las ideas de John Maynard Keynes y su defensa del liberalismo económico. Hayek creía que la intervención del gobierno en la economía, especialmente a través del gasto público y la política monetaria expansiva, podría tener efectos negativos a largo plazo. Hayek es quizás más conocido por sus fuertes críticas a las ideas de John Maynard Keynes. Mientras que Keynes abogaba por una intervención activa del gobierno para gestionar la demanda agregada y combatir la recesión económica, Hayek argumentaba que tales intervenciones distorsionaban las señales del mercado y conducían a malas inversiones. En su opinión, la política fiscal expansiva y las tasas de interés bajas promovidas por Keynes podrían provocar ciclos económicos inestables y una eventual inflación. Friedrich Hayek desarrolló una teoría de los ciclos económicos que se basaba en las ideas de la Escuela Austriaca de Economía. Su teoría, conocida como la teoría austriaca de los ciclos económicos, explica cómo las fluctuaciones en la oferta monetaria y las tasas de interés, manipuladas por los bancos centrales, pueden causar ciclos de auge y recesión. Las principales propuestas de Hayek. 1. La importancia del libre mercado. Hayek argumentó que los mercados libres son el mejor mecanismo para asignar recursos de manera eficiente. Creía que los precios, determinados por la oferta y la demanda, transmiten información crucial que ayuda a coordinar las acciones económicas de individuos y empresas. Por ejemplo, en una economía de mercado libre, si la demanda de un bien aumenta, su precio subirá, incentivando a los productores a aumentar la producción. Por otro lado, si la demanda disminuye, el precio bajará, lo que llevará a los productores a reducir la producción o a buscar alternativas más rentables. 2. El peligro de la intervención del gobierno. Hayek sostenía que la intervención del gobierno, como el aumento del gasto público y la manipulación de las tasas de interés, distorsiona las señales del mercado y puede llevar a malas inversiones y ciclos económicos inestables.
Por ejemplo, según Hayek, la política monetaria expansiva de la Reserva Federal en la década de 1920, que mantuvo las tasas de interés artificialmente bajas, llevó a un exceso de inversión en el mercado inmobiliario y de valores. Esto creó una burbuja que finalmente estalló, contribuyendo al colapso económico de la Gran Depresión. Y 3. La importancia de las reglas estables. Hayek creía que las políticas económicas deben estar basadas en reglas claras y estables en lugar de en la discreción de los políticos. Esto incluye reglas monetarias que limiten la capacidad de los bancos centrales para manipular la oferta monetaria. Por ejemplo, la implementación del sistema de metas de inflación por varios bancos centrales en las décadas recientes es un reflejo de la idea de Hayek sobre la estabilidad y previsibilidad. Bajo este sistema, los bancos centrales se comprometen a mantener la inflación en un nivel bajo y estable, lo que proporciona un entorno económico más predecible para los negocios y los consumidores. En conclusión, la Gran Depresión de los años 30 fue una crisis económica sin precedentes que cambió el curso de la historia económica. Las respuestas de John Maynard Keynes y Friedrich Hayek ofrecieron enfoques opuestos para abordar la recesión. John Maynard Keynes abogó por una intervención activa del gobierno para estimular la demanda y crear empleo, utilizando políticas fiscales expansivas y proyectos públicos. Este enfoque se aplicó con éxito en programas como el New Deal y ha influido en respuestas a crisis más recientes, como la Gran Recesión de 2008. Friedrich Hayek, en cambio, defendió el liberalismo económico y advirtió que la intervención gubernamental puede causar distorsiones en el mercado y malas inversiones. Su teoría de los ciclos económicos destaca los peligros de manipular las tasas de interés y el crédito, promoviendo en su lugar la estabilidad y la disciplina fiscal. Las lecciones de la Gran Depresión subrayan la importancia de encontrar un equilibrio entre la intervención gubernamental y la estabilidad del mercado para lograr un crecimiento económico sostenible y evitar futuras crisis.